personitas que nos acompañan para que tomen sus asientos correspondientes. Vamos a dar inicio a este evento cultural del segundo encuentro de representaciones de Semana Santa en el Distrito Federal. Muy bien, muy buenas tardes. Estimados amigos de las regiones de Coajimalpa, Iztapalapa y Milpalta, sean bienvenidos a este segundo encuentro de representaciones de Semana Santa en el Distrito Federal. Este espacio, originado en el pasado 2011, a iniciativa de los amigos del Comité de Semana Santa en Iztapalapa, en coordinación con la licenciada Silvia Sugarazo, nos permitió conocer de una manera directa lo que representa el fenómeno religioso llamado Semana Santa para tres regiones, quizá distantes geográficamente, pero íntimamente unidas por la cultura, la tradición y las costumbres. En este 2012, Milpalta tiene la fortuna de ser la ventana por la que conoceremos las particularidades de las representaciones de Semana Santa en las regiones del sur, como lo son Coajimalpa y Milpalta, y la región del oriente con la representación de Iztapalapa. En esta ocasión tendremos la visión del saber popular, el punto de vista desde los organizadores y los actores que integran cada representación, pero al mismo tiempo tendremos una visión teórico-metodológica de dos áreas afines del conocimiento, como lo son la historia y la antropología, así como el enfoque espiritual, y poder englobar de esta manera una visión clara y objetiva de lo que significa la Semana Santa. No solo desde el aspecto religioso, sino entender este fenómeno como un elemento constructor de la cultura de los pueblos que integran el Distrito Federal y que pasa de ser una tradición a una identidad particular de cada pueblo, de cada región en donde se representa. La responsabilidad que este comité organizador del segundo encuentro tiene va más allá de organizar un espacio o buscar la logística necesaria para llevarlo a cabo. La principal responsabilidad es que, sabiendo que la cultura debe ser un elemento fundamental para la construcción de un pueblo, esta debe construirse día con día, con una conciencia del saber el porqué de las cosas, el porqué de lo que se hace. Es construir con la cultura y las tradiciones una historia que las generaciones venideras leerán un día, escucharán un día de sus padres o de sus abuelos. Sabemos que, igual que todos los que participan en esta mesa, por medio de la representación artística, llevando un mensaje religioso, construimos una tradición. De esta manera, a decir del poeta español Vicente Alexandre Merlo, el arte será, cito, siempre y ante todo, tradición de la que cada autor no representa otra cosa que la de ser, como un máximo, un modesto eslabón de tránsito hacia una expresión estética diferente. Alguien cuya fundamental misión es, usando otro símil, transmitir una antorcha viva a la generación más joven, que ha de continuar en la ardua tarea. Cierro cita. Esta es la principal responsabilidad. Por eso creemos que, pese a las adversidades, los que ahora tuvimos la suerte y la fortuna de organizar este encuentro, seremos quienes pasemos esa antorcha a los jóvenes para hacer que estos elementos culturales continúen vivos y saber que una tradición inerte y carente de cultivo se pierde en el tiempo. Por ello será de suma importancia que estas tradiciones se llenen de elementos que las nutran, que las refresquen, que las llenen de elementos para que se mantengan siempre vivas como parte fundamental de la cultura de un pueblo. Es decir, concebir esto como lo hizo el filósofo Bolívar Echeverría, al entender que la cultura como cultivo crítico de la identidad no equivale únicamente a conservar o innovar. Innovar por innovar es tan estéril como el conservar por conservar, tal como sucedió con las vanguardias artísticas y políticas del siglo XX. Sean pues bienvenidos al señorío Momoshka,
y ojalá que juntos construyamos un eslabón más en lo que es la representación de las Semanas Santas en las regiones del Distrito Federal. Les vamos a pedir de la manera más atenta que nos pongamos de pie. Vamos a llamar a los compañeros del Comité de Semana Santa de San Pedro Coajimalpa y al Comité de Semana Santa de Iztapalapa, por favor. Las delegaciones participantes en este segundo encuentro con sus regiones, damos la más cordial bienvenida y siendo oficialmente 5:44. Las 5:43 de este 8 de marzo del 2012, damos por inaugurado este segundo encuentro de representaciones de Semana Santa en el Distrito Federal. Y como en todos los eventos en donde se realizan en esas regiones, en una nación, se toca el himno nacional como un símbolo de identidad para esos pueblos. El día de hoy, aquí en Milpalta, quisimos inaugurar este evento con una música que es tradicional de la Semana Santa en nuestra comunidad. Una melodía que nosotros le llamamos caja y que forma parte de la representación, de la escenificación de la Pasión de Cristo en nuestra delegación y en algunos pueblos integrantes de ella misma, como lo vamos a ver más adelante en las exposiciones. Esta caja que se compone de un flautín o piccolo y un tambor interpretan melodías que a lo largo de toda la representación de la Semana Santa estará presente. Es con esto como damos inicio a este encuentro. Sean bienvenidos.
Sean bienvenidos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Ahora daremos paso a la primera conferencia magistral a cargo de la doctora Berta Guilaber Hidalgo, titulada La Semana Santa en la Región Católica. Berta Guilaber es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente de Historia Virreinal en el Centro de Enseñanzas para Extranjeros de la misma institución, de Historia del Cristianismo en la Universidad La Salle, de Historia Virreinal en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Historia del Arte y Cultura Medieval en el Instituto Cultural Helénico y de Comentario de Textos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es coordinadora académica de la Maestría en Humanismo y Cultura en el Instituto Cultural Helénico y ha trabajado en el inventario y catalogación de numerosos acervos históricos en instituciones como el Archivo General de la Nación, México, Fideicomiso, Museo Frida Kahlo y Diego Rivera, Centro de Colecciones Arturo Ortega Navarrete y Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Es miembro fundador de Haciendo Historia y responsable de investigaciones virreinales en dicho centro. Es autora de varios artículos y publicaciones, tales como Los Etruscos, El Misterio Revelado, Guía para Maestros, China Imperial, la Dinastía del Xian, Guía para Maestros, Guía para Caminantes del Centro Histórico, La Misión Lasallista del Tercer Milenio 2, Historia del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en México, 1905-2005, Crónica de una farsa, El Sindicato de Actores Independientes, Discreción y Venganza, Don Carlos Balmori, No nos dejes caer, Tentación demoníaca en el México virreinal, Las caras del maligno, Apuntes para una iconografía del demonio en México virreinal. Ha participado en numerosos programas de divulgación de la historia en radio y televisión. Ha dado cursos en la Universidad de Skövde, Suecia y Lund, Suecia. Ha presentado trabajos en diversos simposios y congresos internacionales. Demos pues la bienvenida a la doctora Berta. Muchísimas gracias. Por tan larga presentación no era necesario. Quiero agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes, la espera, perdón el retraso. Quiero agradecer también mucho a Miguel la invitación que me hizo para estar con ustedes hoy aquí, a hablarles de algo que es prácticamente imposible. La verdad es que me metieron en camisa de 11 varas, porque el requerimiento era que diera un panorama histórico de la Semana Santa, es decir, estamos hablando más o menos de 4,000 años de historia en 20 minutos. Entonces voy a tratar de ser muy breve, muy sintética. A la hora que se aburran, me levantan la mano y yo me callo y no pasa nada, ¿no? Antes de empezar esta charla, es conveniente que recordemos que el cristianismo nació como una secta del judaísmo, así que algunas de las fiestas que celebramos tienen su antecedente directo en estos ritos judíos. Y la Pascua es precisamente una de estas fiestas que se derivan de estos antecedentes tan antiguos. Alrededor del siglo XIV a.C., y debido a una fortísima sequía, los israelitas decidieron abandonar Canaán para migrar a la zona de lo que hoy es Egipto. Después de mucho tiempo, la población judía había crecido tanto que amenazaba la estabilidad del Estado egipcio, de tal manera que el faraón decidió limitar el crecimiento de esta población, matando a todos los varones de este grupo y haciéndolos esclavos, ¿no? Seguramente ustedes han oído esta historia. La madre de Moisés, tratando de salvar a su hijo, lo pone en una canasta, lo deja en el río Nilo, la corriente del río Nilo lo arrastra hacia los jardines de la hija del faraón, quien lo encuentra, lo rescata, y así es como Moisés salva la vida. Moisés va a ser educado dentro de la familia del faraón como un miembro más de la familia del faraón, lo que es bastante paradójico, porque en este sentido él pasa a ser el explotador de su propia gente, ¿no?
Un buen día ya grande, Moisés se da cuenta de la situación, se da cuenta de que él no es egipcio, que él es israelita, ve la situación en la que vive su pueblo y entonces decide liberarlo, ¿no? Siguiendo las Sagradas Escrituras, esto es un mandato divino que Moisés decide obedecer junto con su hermano Aarón, ¿no? Solicitará al faraón que deje libre al pueblo judío. Evidentemente el faraón va a decir que no, finalmente son esclavos, es mano de obra gratuita. Así que Dios, apoyando a Moisés, va a mandar las muy conocidas 10 plagas que asolaron Egipto. Me quiero detener en la última, aquella que consistía en la muerte de todos los varones primogénitos de los egipcios. Cuando Moisés hace este anuncio al faraón, como en las 9 ocasiones anteriores, el faraón no acaba de creerle, ¿no? Y entonces le indica a Dios a Moisés que tiene que prevenir a los israelitas para que esta plaga no acabe también con estos primogénitos judíos, ¿no? Y lo que pide que hagan es que sacrifiquen un cordero sin que se le rompa un solo hueso, que se hace este cordero, ¿no? Que se le extraiga toda la sangre, que con esta sangre se marquen las casas del pueblo judío, donde viven los judíos, y que después se reúnan a cenar este cordero, acompañado de hierbas amargas y acompañado de panásimo. Cada uno de estos elementos tiene un simbolismo particular, ¿no? La cena tenía que comerse de pie, es decir, ya con todo empacado y listos para salir corriendo en cuanto pudieran escaparse de la vigilancia de los egipcios, ¿no? Y por eso tiene también sentido el consumo de las hierbas amargas, porque las hierbas amargas les van a impedir que tengan tanta sed en el camino, en el desierto, ¿no? Son unas hierbas especiales que hacen que las personas retengan el líquido y previene la deshidratación, ¿no? De tal manera que necesitan consumir menos agua a la hora de atravesar el desierto, ¿no? Y el panásimo tiene que ver porque al no tener levadura, este pan no se hace duro y puede servir muy bien para el viaje, ¿no? Es un pan que dura mucho y que puede resistir toda la travesía a lo largo del desierto, ¿no? Ustedes conocen la historia, los judíos logran salir, Dios abre las aguas del mar para que los judíos pasen y las cierra en el momento que el ejército de Faraón va persiguiéndolos, muchos de ellos mueren, los judíos son liberados y a partir de aquí el pueblo egipcio tendrá que vivir con las terribles consecuencias que dejaron estas 10 plagas y sin mano de obra que les trabajara, ¿no? A partir de este momento, cada año, los judíos comenzaron a celebrar la fiesta que llamaron Pesaj, o sea, Pascua, el tránsito a, el paso a. Fiesta que tendrá lugar en la primera luna llena de primavera en el mes de Nisan, ¿no? De tal manera que es una fiesta, así es un motivo de alegría porque conmemora la salida de Egipto y la liberación de la esclavitud, pero también tiene este aspecto de remembranza de los años tan duros que pasaron bajo la esclavitud del faraón, ¿no? Y ahí es donde todos estos elementos que se habían usado en esta primera cena van a resignificarse con este sentido conmemorativo, ¿no? Es decir, va a permanecer el consumo del judío, el consumo de carpas, que es una de estas hierbas amargas que además se bañaba en agua salada y que recordaba la esclavitud de los judíos en Egipto. Se consumía también otra hierba, naroz, que simbolizaba los sufrimientos de los hebreos durante su esclavitud. También se consumía una mezcla de manzana, miel, vino y canela, que se llamaba jarose, y simboliza la mezcla de arcilla con que los judíos construyeron todos los monumentos en Egipto, ¿no? También consumen matzah, que es este pan sin levadura que les cuento,
agua salada, que simboliza el camino a través del Mar Rojo, y a lo largo de toda la cena 4 copas de vino. Cada una de estas copas va a tener un sentido particular, ¿no? Además, la cena tendrá que estar alumbrada con 7 velas que simbolizan la venida de la luz del mundo, es decir, la venida del Mesías. A su vez, la cena consta de 8 partes, y me quiero detener un poco en estas 8 partes, porque justo esta cena que yo les voy a describir es la que Jesús tuvo en la última cena con sus apóstoles. Fue exactamente este rito y la llevaron a cabo conforme a la ley judía, ¿no? De tal manera que el primer paso de esta cena es el encendido de las luces y una primera oración. Se designará siempre a un hombre, al hombre de mayor respeto en la casa, para que dirija esta fiesta de Pascua, ¿no? El segundo paso es la bendición de la fiesta, o Kiddush, en donde todos los miembros de la familia se sentaban alrededor de la mesa. Delante del que presidía de la cena había una copa de vino. Frente a los demás miembros de la familia había un pequeño plato con agua salada y un plato con matzá, con este panásimo, y alguna de las hierbas amargas, combinada con esta mezcla de nuez, miel, vino y manzana, ¿no? Se servía la primera copa de vino, se daban las gracias por la liberación, se bebía de esta copa de vino, y después el sirviente presentaba una vasija, jarra y servilleta a quien presidía la bendición para que se lavara las manos, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el momento de la misa, ¿no?, antes de la consagración, hay un momento en el que el padre, el sacerdote, se lava las manos y que rememora así cuando Pilato se enjuaga las manos, que dice: yo me lavo las manos, yo no tengo la culpa, pero también rememora esta parte de la Pascua judía, ¿no? Se comían la hierba amarga y después se ponía un plato con 3 panes ácimos grandes, cada uno envuelto en una servilleta, ¿no? El que presidía la ceremonia levantaba una de estas piezas de pan y la bendecía. El tercer paso consistía en que algún miembro de la familia narraba la historia contenida en el Éxodo, de la salida de Egipto, la Jalaba, y se servía la segunda copa de vino, que conmemoraba justo la liberación. Después se traía este cordero pascual, que tenía que ser un cordero macho. La piel no debería tener mancha alguna y se asaba en un asador con forma de cruz. Se colocaba delante de quien presidía la celebración y este partía el cordero, lo repartía junto con otra de las piezas de panásimo, recordando aquella primera cena en donde tuvieron que manchar sus puertas con la sangre de este cordero pascual. Luego se consumía la hierba amarga. El cuarto paso es la oración de gracias dada por la salida de Egipto. El que preside la ceremonia levanta otra vez su copa, da las gracias, todos se ponían de pie y se recitaba el Salmo 113. El quinto paso era la solemne bendición de la comida, en donde todos se sentaban, se bendecía el pan y las hierbas amargas, y esto otra vez es retomado después a la hora de la consagración, justamente esta bendición del pan y la repartición que se hace entre todos los comensales, ¿no? El sexto paso consistía como tal en la cena, es cuando se consumía todo. El séptimo paso consistía en la bebida de la tercera copa de vino, la copa de la bendición, y cuando se terminaba la cena, cuando ya todo el mundo había comido, entonces el que preside tomaba la mitad de este panásimo, lo partía y lo repartía a los ahí reunidos. Al último, el último paso era la bendición final, en donde se tomaba la cuarta y última copa de vino y todos decían una oración de alabanza a Dios, para después leer el capítulo 6, versículos 24-26 del libro de los Números, ¿no? En esto consiste una cena tradicional de la Pascua judía. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos aquella noche en que fue prendido, llevarán a cabo todo este ritual en el momento que
que se bendice el pan y se reparte, y en el momento en que se bendice el vino y se reparte también, Cristo lo que hace es esta modificación necesaria en el sentido de que el Mesías ya ha llegado, ¿no? De tal manera que estas ceremonias judías tradicionales tenían que tomarse en un sentido nuevo, ¿no? Y es el sentido que usa Cristo al decir que esa copa de vino era el cáliz de su sangre, ¿no? Entonces aquí es cuando empezamos a ver ya esta transformación del mundo judío al mundo cristiano. Esta fiesta pues de Pesaj, después de muerto Cristo, la seguirán celebrando los apóstoles dentro del mundo judío. Será más o menos en el último tercio del siglo I cuando se escindan y el cristianismo se convierte en una secta, en una separación del judaísmo. A partir de ahí, la Pascua tendrá ya el sentido del sacrificio de Cristo como nuevo Cordero Pascual, ¿no? Esta celebración, ahora sí ya de Semana Santa, ya no de Pascua, ya no la Pascua judía, sino la Semana Mayor de los católicos, comenzaba con el Domingo de Ramos, ¿no? Con la conmemoración de aquel momento en que Jesús entra a Jerusalén y es proclamado Rey de los Judíos. A partir de ahí es que comienza esta celebración previa a la Pascua, que incluirá el Jueves Santo, en el que, como ya dije, se recuerda la última cena, el prendimiento también, y que con el paso del tiempo irá incorporando también representaciones tales como el lavatorio, el momento en el que Jesús le lava los pies a los apóstoles, y la oración en el huerto, ¿no? El Viernes Santo, por supuesto, en donde recordamos la muerte de Jesús a las 3 de la tarde, el Sábado Santo, en donde recordamos este día que pasa entre la muerte y la resurrección de Cristo, este tiempo en el que Jesús baja a los infiernos para liberar del limbo a los justos del Antiguo Testamento, entre los que se encuentran, por supuesto, Moisés, Abraham, Sara, todos estos personajes, para llevarlos directamente a la gloria. Y finalmente, el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, que es la máxima fiesta de los católicos, ¿no? Mucho más que Navidad, mucho más que cualquier otra, porque es justo el momento en el que Jesús resucitado recupera toda su majestuosidad divina también, y este hecho marca la posibilidad de que los hombres podamos acceder a la gloria, a esta gloria que había permanecido cerrada a partir del pecado original. Por ejemplo, a partir del siglo V va a comenzar una costumbre, y es que en Jerusalén estos cristianos recientes se reunían para leer los pasajes de la Pasión de Cristo, después regresaban a su casa, se volvían a reunir en la tarde para escuchar nuevamente el relato de la Pasión y para ponerse en oración. Así fue como nació el Vía Crucis. Es a partir del siglo V que esta narración de la Pasión de Cristo se va a hacer por escenas, ¿no? Por los momentos más importantes, y poco a poco, durante la Edad Media, van a comenzar a surgir las representaciones de cada uno de estos momentos, ¿no? Incluso momentos que se consideran que no están dentro del canon, es decir, no aparecen dentro de la Biblia, como la famosísima escena de la Verónica, me parece que es como la clásica, ¿no? Estas eran incorporaciones ya de la Edad Media, ¿no? En donde tenemos una Europa prácticamente cristianizada en un proceso muy largo. Digo, no quiero aburrirlos narrándoles toda esta parte, ¿no? Pero después de un proceso muy largo tenemos una Europa prácticamente cristianizada que va a encontrar en la celebración de estos pasajes también un espacio de excepción para su vida cotidiana, ¿no? Recordemos que porque en aquellos tiempos no hay televisión, no hay cine, no hay teatro, no hay internet, no hay celulares, ¿no? Pues finalmente con algo hay que entretenerse y la gente se mete en la calle. Y lo que van a hacer en la calle es fiesta, y la fiesta se convierte en estos espacios de excepción en donde la gente puede olvidarse de su trabajo, de sus obligaciones, y dentro de esta fiesta,
de estas fiestas, una de las más importantes será la que tenga que ver con Semana Santa, que además es una fiesta muy rara en el sentido de que conjuga un profundo dolor y después una extrema dicha ante la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces es una celebración que comienza, y esto será también un invento medieval, con el carnaval, es decir, con 3 días antes de la Cuaresma, en donde se le va a dar rienda suelta a todos los instintos, ¿no? Va a ser la super fiesta durante 3 días en donde se va a bailar, se va a comer, se va a beber y todos sus derivados, ¿no? Toda la lista de los pecados posibles y de las diversiones posibles durante estos 3 días. Estos 3 días se llaman carnestolendas. Carnestolendas quiere decir retirar la carne, ¿no? Entonces son los 3 días antes de que se retire la carne, es decir, antes del ayuno de la Cuaresma, de estos 40 días de Cuaresma, ¿no? Entonces, después de 3 días de fiesta extrema, vienen estos 40 días de meditación, de ayuno, de flagelación, ¿no? De meditación, para después entrar a lo que constituye como tal la Semana Mayor, ¿no? Jueves, viernes santos, domingo de resurrección finalmente, ¿no? Todas estas costumbres generadas durante la Edad Media van a cruzar el Atlántico a partir de 1519, ¿no? En que Hernán Cortés llega a las costas de Yucatán. Estos territorios son descubiertos, conquistados. En 1524 llegan los primeros 12 franciscanos con la tarea de evangelizar a los pobladores de estas tierras, y por supuesto que esto implica una reflexión acerca de los principios básicos del cristianismo, ¿no? En un primer momento se va a hacer mucho más énfasis en el carácter glorioso de la Semana Santa, es decir, en el misterio de la justificación, es decir, en el acto por el que toda la humanidad tiene la posibilidad de ser salvada a través del derramamiento de la sangre de Cristo, ¿no? Y se hace mucho más énfasis en el carácter glorioso que en el doloroso, porque los frailes saben que estas tierras, los pueblos que habitan estas tierras, suelen practicar el sacrificio humano. Entonces van a tener mucho cuidado en que no se confunda el sacrificio humano ritual prehispánico con este Cristo sacrificado, sangrante y crucificado, ¿no? Entonces, en un principio, se van a evitar todo tipo de imágenes sangrientas o de imágenes explícitas, ¿no? Para concentrarse justo en la resurrección, ahorrándose un poco el previo. Si había algunas narraciones de cómo Jesús había sido preso por los romanos, pero no una imagen explícita de la crucifixión por obvias razones, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo y la población se cristianizó y se mestizó, fue haciendo propia la religión cristiana también, ya no era necesario tener tanto cuidado con estas cosas, ¿no? Los sacrificios humanos habían sido ya erradicados en una tercera generación, prácticamente no había recuerdo de estas prácticas, ¿no? Y entonces comenzarán a llevarse a cabo representaciones, ¿no? Tenemos lo que narra el cronista franciscano Agustín de Betancourt en su obra Teatro Mexicano, descripción breve de los sucesos ejemplares del Nuevo Mundo de las Indias, que nos platica que la iglesia de San José de los Naturales, el convento grande de San Francisco, que estaba en donde hoy está la Torre Latinoamericana, en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Ahí en la iglesia se guardaban muchísimas cruces para usarse en la procesión de nazarenos. Y les voy a leer un pedacito que dice: se sacaba el Viernes Santo a las 3 de la mañana con la imagen devota de Cristo con la cruz cargada, donde salían más de 600 personas con cruces y hachas a trechos, con silencio, edificando el pueblo, y a la vuelta se hacía con voz de predicador en el patio del convento al paso de las 3 caídas.
la de la Santa Verónica que le limpiaba el rostro y la del encuentro con su Santísima Madre que incitaba a lágrimas de ternura y a muchos actos de contrición al concurso numeroso que asiste a esta procesión, ¿no? Es decir, Betancourt nos narra que en Viernes Santo, a partir de las 3 de la mañana, salía de ahí, del convento de San Francisco, una procesión de nazarenos, es decir, de flagelantes, cargando cada uno una cruz de madera hasta la Catedral Metropolitana, ¿no? Por todo lo que hoy es Avenida Madero. El mismo Betancourt nos narra las procesiones que se organizaban antes de la Semana Santa en cada uno de los viernes de Cuaresma, en las que se montaban pequeñas escenificaciones de los pasos de Cristo camino al Calvario y los sacerdotes predicaban el náhuatl para ser entendidos por toda la población. Recordemos que este convento grande de San Francisco está ubicado justo en los límites de la ciudad española y donde empezaba el territorio donde vivían los indígenas, ¿no? De tal manera que todas estas celebraciones, más que estar destinadas a los españoles, criollos y mestizos que habitaban en la Ciudad de México, estaban dedicadas a los indígenas que vivían a las afueras de la ciudad, ¿no? Cada día de la Semana Santa también había una procesión organizada por las distintas cofradías que existían en la parroquia de San José de los Naturales. Y finalmente, en el domingo de Pascua, vuelvo a citar a Betancourt, al romper el alba sale la procesión de la resurrección del Señor. Van en ella todas las andas de los santos que tiene cada barrio y los oficios con sus luces, muchos clarines y trompetas, que es cosa vistosa y para líder espiritual a las almas, ¿no? Así pues, durante toda la época virreinal vamos a tener procesiones durante toda la Semana Santa, ¿no? Con especial énfasis en las escenas del Vía Crucis para terminar en la procesión de nazarenos de Viernes Santo, ¿no? En una procesión de sangre, como se llamaba en la época, ¿no? De este tipo de procesiones tenemos unas imágenes casi de las únicas muestras concretas que tenemos en la época virreinal. Fueron pintadas por Francisco Martínez de Poca Sangre y estos cuadros están en el santuario de Jesús Nazareno en la Totonilco Hidalgo. Les traje las imágenes, son 3 nada más. En una aparece Cristo como rey de burlas, el que homo, ¿no? Siendo que aparece ya con la cruz de espinas, el manto y demás. Y en las otras 2 imágenes Martínez de Poca Sangre va a mostrar cómo se llevaba a cabo esta procesión, sobre todo en las regiones del Bajío. A esto le va a dar impulso un clérigo secular, el padre Neri Alfaro, que fue el fundador del santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, Guanajuato, pero que también va a fundar casas de ejercicios en muchas partes del Bajío, en San Miguel el Grande, en León, en San Luis de la Paz, en Dolores, en Chamacuero, en Irapuato, Silao, San Luis Potosí, incluso en Aguascalientes, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es la procesión que él organizaba en Viernes Santo, esta procesión de nazarenos, en donde sobre todo participaba la cofradía llamada Santa Escuela de Cristo, también fundada por el padre Neri Alfaro, ¿no? Podrán ver ustedes ahí que el desfile lo abren 3 personajes. Uno de ellos lleva una cruz grande, y es quien va guiando toda la procesión. Y en las cruces van a estar pintadas también las imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Después habrá otros 6 cofrades que portaban en sus manos cráneos como reflexión de la muerte, ¿no? del fin, pues, de esta vida. Y después 8 penitentes más cargaban sobre sus espaldas pesadas cruces de madera. Todos llevaban coronas de espinas, todos usaban cilicio y todos iban flagelándose. Por eso se llaman procesiones de sangre, ¿no? Porque después de un trecho grande, con la flagelación lograban abrirse la carne de la espalda e ir sangrando durante toda la procesión. Seguían después 5 personas disfrazadas de soldados romanos, cada uno de ellos con uno de los iconos más representativos de la Pasión de Cristo, es decir, la linterna de la aprehensión, la lanza de Longinos, el título o INRI, así como los símbolos del poder imperial romano.
Después venían otros soldados arrastrando cadenas también, y detrás de ellos dos niños indígenas con casacas azules que tiraban de una cuerda que del otro lado estaba atada al cuello del padre Neri Alfaro, quien también tenía corona de espinas y quien también se venía flagelando durante toda la procesión, ¿no? Tras él venían dos actores que representaban al buen y al mal ladrón, además y a gestas, y cerca de ellos había otros tres cofrades de la Santa Escuela de Cristo que sostenían la escalera del descendimiento, ¿no? Desfilaban también 4 niños vestidos de ángeles con cirios en las manos, y muchas personas tiraban del carro que arrastraba la imagen de Cristo, que esa sí se ve en la imagen horizontal, una de las imágenes horizontales, donde va la imagen de este Cristo caído con la cruz a cuestas, ¿no? Inmediatamente después del paso al Nazareno aparecía un anciano montado sobre un burro, símbolo del mundo judío anterior a la llegada del Mesías, ¿no? Y el resto de la procesión estaba formada por un nutrido contingente de soldados. Y entendemos que durante la época virreinal va a ser muy importante toda esta celebración, que va a ir acompañada de una reflexión profunda, ¿no? Antes las ceremonias eran mucho más largas, estoy hablando de una misa normal dominical, podría durar alrededor de 3 horas, ¿no? Y era tan distinto que incluso a la iglesia se podía entrar, no había sillas, no había asientos en las iglesias, ¿no? Entonces cada quien llevaba su silla y llevaban jarras de chocolate, llevaban pan dulce. Entonces mientras el sacerdote predicaba se repartía el chocolate y pan dulce, ¿no? Claro, tampoco existía la costumbre de la comunión frecuente, ¿no? Se comulgaba una vez al mes, por ejemplo, de tal manera que no tenía nada de particular tener este pequeño tentempié después de 2 horas de prédica, ¿no? Para poder aguantar, ¿no? De tal manera que todas estas procesiones duraban horas y horas y horas, ¿no? Estoy hablando de que empezaba la de Viernes Santo a las 3 de la mañana y terminaba alrededor de las 6 de la tarde, ¿no? Antes de que se llevaran a cabo todas estas celebraciones o estas conmemoraciones de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, como les decía yo antes, había 3 días de desenfreno total, que era el carnaval, ¿no? Y me parece importante que nos detengamos también aquí un poquito. Son los 3 días previos al miércoles de ceniza, y como ya había dicho, había muchas danzas, se cantaba, había muchas obras de teatro también. Pero lo importante del carnaval es que se trata de una inversión de todo lo social, ¿no? Pero siempre con ciertos límites, ¿sí? De lo que se trata es de romper el orden establecido, de tal manera que va a ser muy frecuente que desfilen en este carnaval hombres vestidos de mujeres o gente pobre disfrazada de ricos, y que se nombre un rey de los locos o un rey de los tontos. Hoy todavía en el carnaval de Veracruz se nombra un rey feo, ¿no? Como símbolo de esta inversión de la normalidad, ¿no? Sí, generalmente, y al menos en términos ideales, uno tendría que ser gobernado por una persona cuerda, mesurada, inteligente. Lo que se evidencia en el carnaval es que el rey no lo es, ¿no? El rey es bastante idiota, está bastante loco, y que por lo tanto puede hacer lo que quiera en estos 3 días, ¿no? Y les digo que esto se lleva a cabo con ciertos límites, porque si bien hay hombres que se disfrazan de mujeres, no hay mujeres que se disfrazan de hombres. Y si bien hay pobres que se disfrazan de ricos, no hay ricos que se disfrazan de pobres. Y si los indígenas invaden el espacio urbano, la gente de la ciudad no va a los barrios indígenas, ¿no? Y esto tiene que ver con que, a pesar de que se trata de una transgresión social, no puede salir de los límites del decoro, ¿no? Lo que implica que la mujer conserve su sitio en la sociedad, que se quede más o menos guardada en su casa, y por eso no se le permite a ella vestirse de varón, ¿no? Porque además
Como la mujer era considerada vehículo de tentación, disfrazada de hombre, quién sabe qué podría andar haciendo, ¿no? Mientras que sí era muy común a los hombres vestidos de mujeres, bailando por todas las calles y bebiendo por todas las calles, ¿no? Entonces sí, se trata de una transgresión, pero siempre de una transgresión medida, ¿no? Al menos en teoría. Y digo en teoría porque por algo fueron prohibidos después los carnavales, porque estas grandes fiestas después derivaban en orgías, porque estas grandes borracheras después terminaban en asesinato, o en pleitos, o en apuñalados, o en una serie de cosas que por supuesto al orden no le convenían, ¿no? Tenemos en realidad muy pocas evidencias o muy pocas narraciones acerca del carnaval, y las que tenemos son del último periodo, cuando ya es raro que haya carnaval, y por eso se menciona, ¿no? Porque es tan raro que merece la pena consignarse en las gacetas de México o en los diarios de sucesos notables, ¿no? Pero aún así sabemos pues que después de estos 3 días, especialmente en los barrios indígenas, los jóvenes se disfrazaban de viejos para bailar baile que se conocía como el de los huehuenches, es decir, los jóvenes se disfrazaban de ancianos en esta inversión del orden social, y después de bailar los huehuenches, el martes final de carnaval, se hacía la ceremonia del ahorcado, en donde se fingía un juicio, en donde había un condenado, y a este condenado se le ahorcaba, y que es el antecedente de la quema de Judas, ¿no? Que poco a poco esto fue derivando en una situación muy conveniente para fingir que se ahorcaba a los malos gobernantes, es decir, a la gente que sí lo merecía, pero que no podía ser ahorcada porque el orden social la protegía, ¿no? Entonces, en estos 3 días de excepción se llegaba a esos extremos, ¿no? A decir, el virrey fulanito necesita ser quemado, y entonces se fingía este juicio, se le ahorcaba, y después, ya hacia finales del periodo virreinal, es cuando se les va a prender fuego, ¿no? Y pasarán a la historia con este nombre de Judas. Esta fiesta de los ahorcados, esta ceremonia de los ahorcados, que finalmente lo que simboliza es la muerte del carnaval, y ahora sí el inicio del periodo de ayuno y flagelación, se llevaba a cabo sobre todo en Iztacalco, Mexicalcingo, Iztapaluca, ¿no? en estas regiones también cercanas a la Ciudad de México. Para cuando termina el periodo virreinal, ustedes comprenderán que no está el horno para bollos, después de tantos años de guerra que culminaron en 1821, en la consumación de la independencia con el ejército trigarante. Estas celebraciones van a disminuir un poco su intensidad para ir recobrándola poco a poco con los años, a pesar de que, como ustedes bien saben, tampoco va a haber un periodo prolongado de paz, ¿no? Sino que este país estará inmerso en guerras civiles, tendrá que luchar contra 2 fuertes invasiones, la guerra con Estados Unidos en 1847, en la que se perdieron 2 millones de kilómetros cuadrados, y la invasión francesa, que culminó en el Segundo Imperio, ¿no? De todas maneras, a pesar de estos conflictos, ¿no?, la celebración de Semana Santa seguirá llevándose a cabo más o menos igual, pero con ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del carnaval se va a reservar únicamente para las familias pudientes, ¿no? Cada vez se va a restringir más, dejará de ser una fiesta callejera y serán fiestas que se hagan en los grandes teatros o en las mansiones particulares para un público muy reducido, ¿no? Y la gente del pueblo se verá cada vez más alejada de estas celebraciones. Sin embargo, el grueso del pueblo sí acudía a representaciones de equilibristas, de acróbatas, y a representaciones teatrales, a pequeñas comedias, siempre con tema religioso, ¿no? Y la otra modificación que se va a hacer, evidentemente, tiene que ver con las leyes de reforma, ¿no? En el momento en que se promulgan las leyes de reforma y quedan plasmadas en la Constitución, entonces estas celebraciones serán llevadas al ámbito privado, si acaso, ¿no? Pero habrá una fuerte vigilancia. Tenemos un caso muy interesante que sucede en Chalco,
en donde la población quiere hacer la procesión de Viernes Santo y el sacerdote se los impide, ¿no? Y el sacerdote se los impide porque va en contra de las leyes de reforma. Entonces finalmente el pueblo se queja ante el obispo y el obispo decide sobreseer el caso porque no puede castigar al sacerdote por obedecer la ley, pero tampoco puede castigar a la gente del pueblo por querer llevar a cabo sus tradiciones y sus devociones, ¿no? Entonces finalmente el obispo dice: yo no me meto, ¿no? Aunque el sacerdote podría ser un poco más suave con la aplicación de las leyes, dice el documento, ¿no? Pero esto nos indica que habrá un estira y afloja entre el Estado y la población para poder seguir llevando a cabo estas celebraciones, ¿no? Que tenían tanto significado para la población mexicana. Recordemos también que es en tiempos de la presidencia de Juárez cuando entran a territorio mexicano los primeros grupos protestantes, es decir, estamos hablando de que la mayoría de los habitantes de México es católica, ¿no? Y es una población católica a la que se le impide hacer estos festejos públicos que tienen un vínculo tan estrecho con cuestiones religiosas, que es justo lo que está atacando el Estado, ¿no? Finalmente lograron sobrevivir, ¿no? Estas tradiciones. El que ustedes estén aquí es una muestra de ello, ¿no? El que se siga llevando a cabo la celebración de Semana Santa aquí en Milpalta, en Iztapalapa y en otros tantos lugares, lo que indica es que a pesar de toda la voluntad de las corporaciones, tanto del Estado como de la propia Iglesia, la religiosidad de la gente, permítanme ponerlo en estos términos, tiene vida propia, ¿no? Más allá de estas instituciones. Y otra cosa que me parece interesante mencionar, y ya con esto termino para no aburrirlos más, es cómo justo estas tradiciones que, como vimos, vienen de tantísimo tiempo atrás, más o menos del siglo XIV, antes de Cristo, han trascendido ya también lo religioso. A la hora que estaba haciendo la inauguración de este acto, se mencionó como tradición, ¿no? Es decir, más allá del evento religioso, es parte también de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Y eso me parece muy interesante, cómo estas fiestas, que indudablemente tienen esta raigambre religiosa, ¿no?, han logrado trascender a otros espacios para conformar también parte de una identidad que, por otro lado, me parece que en otros sentidos tenemos bastante mal aprovechada, ¿no? Y por eso es que a mí me da tantísimo gusto, pues, que estas fiestas, que estas celebraciones, que estas tradiciones, que este sentido no se pierdan, ¿no? Igual decían, ya lo contarán a sus hijos, a sus nietos, ya serán testigos, ¿no?, porque seguiremos siendo, a fin de cuentas, un pueblo vivo, ¿no?, que rescata lo que para él es importante, no lo que es importante para la gente de afuera. Les agradezco mucho su atención, su presencia, y ha sido un placer estar con ustedes. No, es decir, tiene que ser antes de Cuaresma, ¿no? Antes de Cuaresma, no después. No, después en realidad no tiene ningún sentido, porque justo de lo que se trata el carnaval es de estos momentos antes de ponerse en oración y de ponerse en paz, digamos, ¿no? Y ahora que lo pregunta, también me gustaría mencionar que esto es importante porque la tradición católica también conjuga elementos, digamos, paganos. Si las fiestas de carnaval tienen que ver con el culto a Dionisos en la antigua Roma, ¿no? Y cuando Europa
fue conquistada y fue evangelizada, se incorporaron. Eso es trampa, me lo debiste haber dado antes. Me había prometido un café, pero me lo debe haber dado antes y no después. En fin. Entonces, el domingo de Resurrección. Entonces no tendría que llamarse carnaval en sentido estricto, ¿no? Aunque como les acabo de decir, las tradiciones y la religiosidad de las personas tiene vida propia, ¿no? Generalmente no se ciñe a estos cánones, ¿no? Pero sí, en sentido estricto no tendría que llamarse carnaval. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Miren, mi pregunta es, no sabemos que toda la región de Chihuahua era Huehuenco. Naturalmente no era Chinelo, sino era Huehuenco. Y precisamente lo que acabamos de decir, también era una burla a la misma iglesia, inclusive, o sea, no nomás era de decirlo, por eso comían, brincaban y hacían. Y se burlaban en algunas iglesias todavía. Hay algunas cosas, cuando no se fijaban, los sacerdotes ponían algunas cosas que no convenían a la iglesia. Yo más quiero hacer porque mi abuela me decía que antes de la revolución ya existía lo de la representación de Semana Santa y no se hablaba en español, obviamente, se da en náhuatl. Lo que no tenemos es dato, ya nos acaba de decir después de qué época empezaron a ser federal. Y yo lo quisiera saber, o a lo mejor no lo sé, desde cuándo se fueron arraigando ya los pueblos más alejados. San Pedro de Tocuanes era un pueblo estrictamente necesario porque por ahí tenían que pasar a fuerza, era el camino más corto, o es el camino más corto caminando hacia el estado de Morelos. ¿Sí? De la Ciudad de México hacia el estado de Morelos son 6 horas, si vas a buen paso y pues hasta menos, ¿no? Llegar aquí a Morelos. Entonces no sé la verdad no sé de qué época más o menos data de que en San Pedro se viene celebrando la hora de Semana Santa. Eso es lo que me decía, se suspendió por la revolución y hace 89 años se volvió a rescatar. Pero no tengo ese dato, no sé realmente cómo. Claro, bueno, 2 cosas. La primera, efectivamente, muchas de las cosas que se hacían en carnaval eran dirigidas en contra de la iglesia. Incluso muchas de las personas que participaban en el carnaval se vestían de sacerdotes para ridiculizarlos. Entonces aquí nadie se salvaba, era contra todos, ¿no? En cuanto a su pregunta de a partir de cuándo es que aquí comenzaría a celebrarse la Semana Santa, tuvo que haber sido por lo menos a partir de 1530. ¿No? 1530, que la evangelización ya tiene, digamos, un trecho andado ya para 1530. Se ha llegado a Tlayacapan, por ejemplo, ya en el estado de Morelos, y tuvo que haber sido paso necesariamente por acá, ¿no? Y no solo hacia este lado, sino hacia todas las otras partes que ya habían sido o que estaban en proceso de evangelización, como la ruta hacia Veracruz, ¿no? Que también era muy necesario por aquello del comercio que llegaba de España. Entonces todo lo que es la región de Puebla-Tlaxcala hacia 1530 tendría que haber tenido ya celebraciones de Semana Santa, aunque no de manera muy elaborada. Seguramente empezaron con cantos, con algunas procesiones, y después fueron incorporando también representaciones teatrales y ya las procesiones como tal, para terminar en la expresión barroca de las procesiones de sangre, ¿no? Que son mucho más elaboradas y mucho más intensas. ¿Alguien más? Bueno, pues doctora, a nombre de todos los milpaltenses queremos agradecer su valiosa participación. Gracias por compartir esos conocimientos que tiene. Quedamos muy agradecidos de usted. El comité organizador tiene para usted un reconocimiento que es muy poco al lado de lo que usted nos ha aportado. Muchísimas gracias.